No hay oficio ni profesión en los cuales la joven que los sigue no pueda ser una heroína. Esto dijo Walt Whitman. Hola, no sé a qué hora y día nos estás escuchando, pero sí sé con quién y dónde estás. Estás conmigo, María Fernández, y esto es La Buena Profesión, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con producción de Germinar que explora caminos de mejora para los profesionales colegiados, porque creemos que una mejor profesión hace una mejor sociedad. Hoy tenemos un tema que es quizá el centro de todos los temas, y lo hemos titulado El profesional en sociedad. Contamos además con el firme apoyo de universidades a las que les importa el futuro de sus egresados y les preocupa el trabajo de los futuros profesionales y su servicio a la sociedad. Hoy nos acompañan alumnos y alumnas de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Francisco de Vitoria. Esta universidad nació en 1993. 30 años después, cuenta con 2 sedes universitarias en Madrid, más de 50 grados y dobles grados, ciclos formativos de grado superior, escuela de posgrado, doctorados y diversos centros de investigación. Forma parte, además, de una red internacional de centros educativos en Europa, Estados Unidos, México y América del Sur. Como universidad católica, nace con la vocación de servir como un faro de oriente y aporte sentido a nuestro tiempo. Propone que la verdad puede ser buscada, conocida y compartida, y que el ser humano, por medio de su reflexión y acción, debe mejorar el mundo y promover el bien común gracias a su trabajo y a su modo de vida comprometido siempre con los retos de su sociedad y el mundo. Estamos además con el mejor invitado que podemos tener para este tema. Tengo aquí a mi lado a Carlos Irisarri. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola María, todo bien, encantado. Me alegro. Carlos es doctor en hermenéutica de la arquitectura, máster en política territorial y urbanismo y antropólogo en ciernes. Ejerce su actividad profesional en despacho propio al tiempo que ocupa la jefatura de área de valoración en una empresa estatal. Es profesor en la Universidad Europea de Madrid y es invitado regularmente a otros campus. Sus investigaciones se centran principalmente en la profesión del arquitecto, su historia y sociología, deontología y ética, y todo esto se plasma, Carlos, en artículos y libros, y destacamos, por ejemplo, El arquitecto ilustrado, que ha sido recientemente premiado. Además, muy recientemente ha empezado su aventura como editor con un sello propio en el que, está desarrollando este podcast también. Bueno, vamos al tema de hoy, ¿no? Nuestro tema, el profesional en sociedad. Suena sencillo, pero seguramente esté en el epicentro de esta crisis. Una crisis que es permanente ya del arquitecto, porque a estas alturas sospechamos que del lugar que ocupemos va a depender lo que podamos hacer. Quizá insistimos en desempeñar un rol que a nadie le interesa y se nos escapan cometidos que son los que se esperan de nosotros y nosotras, o peor aún, los que los demás necesitan de nuestro trabajo. Carlos, ¿qué opinas? Opino muchas cosas, María. Pues cuéntanos. Es que es un tema muy complejo, ¿no? Y como también muy sencillo, ¿no? Como decía el capitán Haddock al mismo tiempo, ¿no? Bueno, lo primero que quería decir es que yo he venido de suplente, porque realmente este episodio lo diseñamos o estaba pensado, queríamos que viniera Adela Cortina, que es, todo el mundo la conoce, que es una gran catedrática de ética, una persona enorme, que ha sido imposible venir. Aún así, pues yo voy a hacer un poco de sustituto y muchas de las cosas que voy a contar, o la base de lo que voy a contar, lo he aprendido de ella. Hay un libro que se llama ¿Para qué sirve realmente la ética?, que es un libro bellísimo de ética ciudadana. Tiene un capítulo sobre profesiones, un libro que recomiendo, que lleva un montón de ediciones, y es un poco en lo que voy a estar basado. Bueno, este tema de, efectivamente, como dices, del arquitecto en sociedad, que suena a priori muy bonito, ¿no? Parece que vamos ahí vestidos de gala y tal. Realmente nos referimos efectivamente a qué sitio ocupamos en la sociedad. Depende de eso, pues nos irá de un modo u otro, ¿no? Muchas de las cosas, que tenemos en crisis ahora en la profesión. El arquitecto es una profesión, yo creo que permanentemente en crisis, pero bueno, que tenemos ahora vienen de probablemente no estar en el sitio que deberíamos estar, y seguramente por culpa nuestra, ¿no? Bueno, ahí voy a partir de un elemento que es yo creo que el capital en sociedad. Esta frase que siempre se dice, lo que nos distingue del animal. Pero vamos, hay un elemento clave, sin duda, en la sociedad, que es la educación. La educación es efectivamente pilar de la sociedad y seguramente, como han dicho muchas voces, es lo único que realmente puede cambiar el mundo, ¿no? Que si todo el mundo estuviera muy bien educado, gastáramos un dinero en una educación buena,
la siguiente generación pues tendría ya muy pocos problemas, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos unos ciclos educativos, en Occidente al menos, ¿no? Montados, digamos que hay el objetivo, aparte de temas culturales, etcétera, educación infantil, de bachillerato, etcétera, pues es formar ciudadano. Se supone que cuando uno sale del colegio, pues ha adquirido una serie de valores que le permiten vivir en sociedad, valores de esfuerzo, de solidaridad, respeto a los demás, etcétera, digamos. Bien, se puede quedar ahí, efectivamente, y ser útil a la sociedad a través de un oficio, o puede ir a un escalón superior, que es la universidad, y es donde vamos a entrar. El objetivo de la universidad, efectivamente, es otra cosa, ¿no? Es decir, ya no es, también es educar en valores, por supuesto, pero ya es un punto de vista de buscar profesionales, que es distinto, y esto lo tratamos en otro, por desgracia no nos da tiempo, y en otro programa, la diferencia entre un oficio y una profesión. Bueno, ese objetivo de formar profesionales, efectivamente, es el de donde vamos a partir, es decir, porque quien sale de una universidad debería ser un profesional, que no es lo mismo que un técnico. Esta diferencia entre técnico y profesional es una idea de Adela, efectivamente, que distingue ambas cosas, ¿no? Que uno puede terminar la universidad sabiendo un montón y siendo un magnífico técnico, pero no necesariamente un profesional. Y ahora vemos la diferencia. Pondría un ejemplo, ¿no? Que es, por ejemplo, en una crisis económica, y lo hemos visto, pues las entidades bancarias están llenas de magníficos técnicos, etcétera, y habría que preguntarse cuántos de ellos asesoran a sus clientes correctamente, ¿no? Le dicen, bueno, viene una crisis terrible, saca tu dinero ahora mismo, o mételo en estos bonos, o no inviertas en esto. Desgraciadamente podemos sospechar que pocos. Son grandes técnicos, seguramente sepan mucho, no son profesionales. Porque, efectivamente, esta cuestión de la profesionalidad, que es la que nos va a ocupar, tiene que ver con un poco el devolver ese privilegio que uno ha tenido en la formación. Es decir, yo creo una regla básica que todos entendemos en cualquier unidad social, pero incluso en una familia, en lo que sea, es uno que recibe debe aportar. No tiene derecho, o no está bien uno que reciba sin aportar algo, ¿no? Y efectivamente, quien ha tenido la oportunidad de ir a la universidad, de ser un profesional, tiene que devolver de algún modo, digamos, ese privilegio a la sociedad, poniendo su profesión al servicio de la sociedad. Hay otro aspecto también que yo creo que es muy importante, ¿no? La profesión no la crean los individuos, no la creamos nosotros. La profesión la crea la sociedad con su demanda. Nadie, ningún grupo de seres humanos, por muy avanzado que sea, etcétera, consigue convertir algo que les guste en profesión porque sí. Es decir, yo me imagino, no sé, imaginemos los filatélicos. Pues los filatélicos, por mucho que se empeñen, no van a convertir la filatelia en una profesión. Será un hobby estupendo y será una aportación cultural, pero dudo mucho que consigan vivir de ello. ¿Por qué? Porque a la sociedad no le importa lo más mínimo. Quiero decir que la sociedad no, ahora me discutirá. Con todo nuestro amor a la filatelia. Sí, por supuesto, y yo tengo una buena colección. Pero ya te se enfada algún filatélico, quiero decir, no es imprescindible, que la sociedad no necesita, por lo tanto no está dispuesta a pagar contrapartidas, no solo dinero, no está dispuesta a privilegiar a quien ejerce eso, ¿no? Es decir, las actividades laborales las crea la sociedad. De ahí que efectivamente hay que coger un diseño que no es mío, yo me meto en una actividad que no la he diseñado yo, no la he creado yo, lleva mucho tiempo creándose, etcétera, y usarla para mis fines, pues es prostituir o corromper, ¿no? El sentido que tiene esa actividad. Luego me voy a meter en un charco un poco peor, porque decir, las profesiones vienen de lejos, ¿no? Una gran parte se crean en el siglo XVIII, como la arquitectura, etcétera. Pero bueno, voy a pensar en los tiempos que hay ahora. Ahora mismo yo creo que la profesión tiene otra utilidad, otra necesidad capital para la sociedad que lo estamos perdiendo. Es decir, somos probablemente en una época de desinformación absoluta, ¿no? Los medios de comunicación, pues sabemos cómo trabajan, la clase política, incluso los particulares en redes sociales, ¿no? Hay una gran desinformación. El único escudo social que le queda a un ciudadano es un profesional bien formado y sabiendo que él está para servir y para poner su conocimiento al servicio de la sociedad. El único ahora mismo que puede decir la verdad, o decir la verdad, probablemente no hay verdades absolutas, pero bueno, decir las cosas como al menos con criterio, ¿no? Sí, con un criterio técnico, con un criterio más o menos objetivo, es un profesional. Y pongo otro ejemplo, pensemos en la pandemia, es decir, por ejemplo, en la profesión médica, que por supuesto en una gran parte, afortunadamente, y hay que estar agradecido, ha estado en primera línea, y hay gente que se ha jugado el tipo por salvarnos a los demás, ¿no? Fantástico. Pero también ha habido algunos médicos en sitios clave, al frente de cargos públicos o al frente de farmacéuticas o lo que sea, que han estado dando mensajes completamente divergentes, incluso ellos mismos de un día para otro, que si un día hacen falta mascarillas, otro día la mascarilla no sirve para nada. Quiero decir que yo no soy médico, ¿no? Pero seguramente haya un protocolo más o menos objetivo que diga, bueno, mira, la mascarilla sirve en estos casos o en este porcentaje o tal tipo de mascarilla. Es decir, bueno, ya decidirá el ciudadano luego lo que hace, si se la pone o no, o si se pone la vacuna, pero por lo menos que tenga una información objetiva. Es decir, esto es probablemente no voy a decir un delito moral, pero es lo peor que puede hacer
hacer una profesión es desinformar, ¿no? Y pasa, he dicho el ejemplo de médicos, pero bueno, pasa con arquitectos, pasa con la ciudad hoy día, ¿no? La ciudad está sometida a muchas tensiones, muchas de ellas políticas o de especuladores, por otro lado, etcétera, y cada cual tiene como a sus técnicos desinformando para conseguir sus objetivos, ¿no? Bueno, pues esa efectivamente es otra cuestión importante. Y voy a dar un último salto en este desarrollo, es la importancia de los colectivos profesionales, ¿no? Que todavía se magnifica. Es decir, yo la generación anterior a la nuestra, a la cual yo he conocido, vamos, de niño, de joven, etcétera, era una generación muy politizada, ¿no? Fue la generación que hizo esa transición, de la que yo creo que podemos estar contentos, ¿no? Es decir, de un régimen a otro, y era gente efectivamente con un idealismo y con una creencia que la política realmente era la herramienta para cambiar el mundo, ¿no? De hecho, claro, fue una clase política bastante ejemplar en muchos casos. Eso hoy ya no es así, es decir, que ya por las razones que sean, pues la credibilidad o el comportamiento de los políticos pues ya no nos hace pensar que sea una herramienta tan importante. Sin embargo, yo creo efectivamente que al hilo de esto que decíamos también del profesional como escudo, como defensor del ciudadano en su ámbito, pues ese papel lo tienen las sociedades civiles. Es decir, una sociedad civil, un montón de ciudadanos que les preocupa algo y que se une en una asociación para, cada vez siendo más, empujar al político a cambiar las cosas, son los que tienen la llave de cambiar el mundo. Pues dentro de esas sociedades, como conclusión de lo que hablamos, sin ninguna duda, los colegios, las profesiones colegiadas, los colegios de arquitectos, médicos, químicos, enfermeros, etcétera, tienen un papel, yo creo que importantísimo, que son los que con más conocimiento de causa pueden tratar de influir para cambiar las cosas, pueden informar cuando, yo qué sé, pues ha habido elecciones municipales y se han presentado propuestas de urbanismo, pues los que pueden decir, ya digo, que no va a haber nunca una respuesta blanca y otra negra, siempre habrá grises, pero bueno, esos grises pueden objetivarse y decir, bueno, pues mira, este carril bici va a tener estas ventajas, también va a tener estas desventajas, peatonalización va a tener estas ventajas, etcétera, ¿no? Y claro, cuando los técnicos o las asociaciones pierden esto, cuanto más se acercan a los políticos, pues más pervierten esa misión, porque efectivamente se ponen del lado, digamos, de unos intereses que no son los técnicos, ¿no? Bueno, eso es un poco la base teórica, ¿no? Así para empezar, ¿no? Con el tema que era sencillo, ¿no? Sí. Es muy complicado al mismo tiempo, hemos dicho. Claro, yo creo que en realidad es un tema amplísimo. Y por lo que estamos escuchando, Carlos, y escuchándote, es muy complejo, porque al final tiene muchas capas, muchas vertientes. Y a mí se me vienen a la cabeza muchas preguntas al hilo de tu intervención, pero en realidad la primera que se me viene, y que al final tiene que ver con, incluso hasta con el nombre de este podcast, ¿no? La buena profesión, es ¿qué es un buen profesional para ti, Carlos? Porque al hilo de todo lo que contabas, yo he tomado aquí notas de ciertas cosas que, bueno, pues ahora me dices tú o me desdices, a ver qué opinas. Tiene que tener dominio técnico, ética profesional, utilidad, es decir, que su trabajo sea útil para la sociedad y de respuesta a las necesidades de la sociedad, que esté al servicio de esa sociedad y que haya también cierta credibilidad y prestigio, si se puede hablar de así, ¿no? De esa profesión o de esos profesionales. ¿Cómo crees que he hecho así un buen resumen así de primeras? Sí, ¿Me falta algo? Hombre, algunas cosas están ya implícitas antes de meterse a ser profesional. Quiero decir que efectivamente pues, unos ciertos valores, etcétera, pues esperamos que los tengan todos los ciudadanos, ¿no? Ese dominio técnico, ese conocimiento, pues es condición necesaria, seguramente no suficiente como hemos visto en algunos ejemplos, pero a partir de ahí, pues sí, sobre todo la variación o digamos la diferencia está en tu escala de valores, en quién está primero, ¿no? Mientras esté la sociedad. Y voy a citar de nuevo a Adela Cortina, que es una persona, otra cosa que me gusta mucho es que rescata un vocablo, un concepto que está muy en desuso, que es la vocación. La vocación y suena ya como a una cosa antigua, etcétera, pero ya suena muy grande, ¿no? La vocación. Sí, es como... claro, bueno, se nos ocurren cosas así ya. Pero bueno, ella rescata esa palabra con un concepto muy, muy bonito, yo creo, ¿no? Que dice, bueno, para ser profesional, que decir, que además se lo digo ya a los jóvenes que pretendan ser profesionales o se metan en una carrera, dice, hay dos requisitos. Lo primero es una capacidad intelectual suficiente para esa. Dice, no todos servimos para todo y seguramente unas carreras o unas profesiones se nos den mejor que otras. Eso es imprescindible. Pero hay una segunda cualidad que es efectivamente la que nos va a convertir, que es decir, que nos interese especialmente las metas de esa actividad.
Es decir, si no nos interesa lo que puede llegar a hacer la arquitectura, la medicina, etcétera, pues ¿qué hacemos ahí, ¿no? Es decir, si no tengo una especial sensibilidad hacia el sufrimiento físico de las personas, pues ¿qué hago siendo enfermero, o siendo doctora, o siendo doctora en medicina, me refiero? Etcétera. Por ejemplo, que si no tengo una confianza o un interés en que hay arquitectura que puede mejorar la vida de los demás, pues ¿qué hago haciendo arquitectura? Es un poco eso a lo que se refiere ya la vocación. Si juntas esas dos cosas, las cualidades, ¿no? con unos motivos alineados con las metas de la profesión, pues tienes efectivamente al buen profesional, o por lo menos al que lo intenta, ¿no? Esa vocación, más preparación, más utilidad. Trascendemos lo individual para tener un argumento universal. Si no, pues ya digo, estamos usando la actividad creada por los demás o necesitada por los demás, o como queramos verlo, la estamos usando para nuestros propios fines, ¿no? Entonces, Carlos, se me viene otra pregunta a la cabeza, y es: ¿qué estamos haciendo mal como colectivo arquitectónico, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Hay un problema de comunicación con la sociedad? ¿Hay un divorcio entre nuestra profesión, lo que hacemos, cómo lo contamos? ¿Cómo ves esto? Bueno, efectivamente, si la conclusión es esta que estábamos contando un poco de todo esto, que decir, una profesión digna, correcta, etcétera, pasa porque esté colocada en la sociedad. Que decir, la sociedad tiene que vernos como alguien útil, como que alguien que da respuesta a sus problemas. Tenemos que dar un ejercicio valioso, que lo está haciendo una gran parte del colectivo, no me cabe ninguna duda, precisamente la parte del colectivo menos visible, que decir, hay gente ahora mismo jugándose mucho dinero de sus clientes para resolverle una papeleta, para darle una casa en la que sea feliz, lo cual, que decir, no es solo el diseño, ¿no? Que la batalla que hay que hacer para poner una casa en pie hoy día, que la sufrimos todos los días, desde las acometidas a la licencia, que es un trabajo enorme. Bueno, pues efectivamente esta gente está haciendo ese ejercicio, ¿no? Pero también hay que contarlo, quiero decir, hay que ser bueno, ¿no? Y parecerlo. Como se suele decir, si no percibe ese valor, dará lo mismo que exista. Esto, de nuevo, no es nada, ¿no? Que esto se cuenta constantemente, hablamos de comunicación, etcétera, etcétera. Y luego desarrollamos más este tema, pero la conclusión, cuando se habla de estos temas, siempre muchos de nuestros compañeros o los que se dedican a comunicar acaban estando muy tristes porque dices que la sociedad no nos entiende. Hay que educar a la sociedad, que la sociedad aprenda de arquitectura, que se aprenda. Digo, bueno, a lo mejor es lo contrario, ¿no? A lo mejor tenemos que ser un poquito menos soberbios y decir, bueno, vamos a nosotros a escuchar a la sociedad. Que igual estamos tratando de... Pero bueno, luego comentamos estos temas. Solo un apunte sobre efectivamente lo que tratamos de hacer y lo que necesita la sociedad, que no es lo mismo. Es una paradoja que vemos muchas veces en clase con los alumnos, y es el siglo XX, con tantos maestros como hay, etcétera, probablemente es el en el que menos tipologías arquitectónicas se han inventado. Una tipología responde a una necesidad de la sociedad. En otras épocas se han inventado los hospitales, se han inventado los centros comerciales, las galerías, se han inventado los templos, lo que sea, ¿no? En el siglo XX, ¿qué tipología se ha inventado? Yo hasta ahora solo he encontrado una cierta, ¿no? Que es el auditorio, ¿no? Hans Scharoun inventa el auditorio, dice, bueno, se acabó hacer la música en teatros, que esto es equivocado, y la música y la sociabilidad de hoy día, esto es distinta, vamos a poner la orquesta en el centro. No se me ocurre más, ¿no? Hablar a alguien que tenga por ahí otra opinión. Es muy interesante esto que cuentas de la comunicación y el papel de escucha, porque quizá muchas veces, lo decías antes, ¿no? Queremos contar y educar a la sociedad sobre lo que hacemos, pero quizá lo que hay que hacer es pararse a ver qué necesitan de nosotros y de nosotras, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Nos hace falta una capacidad de observación, incluso yo creo que para empezar unas bases que no tenemos. No me quiero salir del tema porque hay otros espacios de este ciclo que se van a dedicar a la docencia, y es bastante asombroso que no se hable de antropología ni de sociología en las carreras o en gran parte de ellas. Quiere decir que hoy día, afortunadamente, pues se ha diversificado los estudios, hay muchas escuelas y hay escuelas que dedican más unas cosas que otras, pero vamos, temas básicos de antropología, el tema de proxemia o disciplinas de esas son capitales, pero bueno, y la sociología para la ciudad. Yo siempre cito a quizá uno de los más grandes urbanistas que tenemos, ¿no? Que ha sido decano de este colegio, a José María Ezquiaga, es sociólogo también, ¿no? Él entendió que no podía hacer ciudad sin estudiar cómo vive la gente como sociedad, como grupo, ¿no? Pero bueno, todo eso efectivamente hay que observar y estar dispuestos a ser adaptables. Yo hay un inciso, porque además últimamente se ha comentado, incluso en algún debate en este colegio un poco polémico, sobre el trabajo del arquitecto, es hacer casas, bien, es hacer casas. Bueno, servimos para muchas otras cosas, somos editores o editoras, comisariamos, etcétera. Bueno, todo eso son, digamos, cosas que rodean a nuestro papel y que hay que meterlas según nos la pida la sociedad. El arquitecto históricamente ha tenido muchos roles asociados. Que un arquitecto hacía casas, pero era también un sacerdote, por ejemplo, en Egipto.
El arquitecto pues hacía casas o hacía edificios, tal, pero también se ocupaba de festejos y de arquitectura efímera, etcétera, en el barroco. Cualquier cosa, ¿no? Hoy, por ejemplo, también lo podemos dejar luego para tratarlo en el debate. Yo creo que parte del rol del arquitecto hoy o del futuro del arquitecto pasa por la estrategia. Es decir, que se demuestra que arquitectos hoy que les va estupendamente y hacen un gran servicio a la sociedad, meten sus edificios o sus proyectos dentro de una estrategia. Muchas veces de regeneración urbana, de ayudar a un colectivo desfavorecido, empiezan por hacer un proyecto y luego ya conseguirán el encargo. Hablamos de Francis Queré, ¿no? Que con una estrategia y con su edificio, ¿no? Del colegio de Gando ha cambiado la región más pobre del mundo, ¿no? Un solo arquitecto, ¿no? Ha podido hacer eso. Yo creo que parte de esa capacidad del arquitecto que tenemos hoy de trabajar en muchas escalas, coordinar mucha gente, pues es uno de los valores que habría que vender, habría que, ¿no? Enseñar a la sociedad que somos capaces, ¿no? Uh-huh. Y ya que hablamos de la sociedad, ¿cómo crees que nos están percibiendo, Carlos? ¿A través de qué canales nos están viendo, nos están escuchando? ¿Cómo crees tú que nos perciben? Bueno, aquí yo tengo opiniones a lo mejor un poco radicales. Para empezar, sí, bueno, vamos a separar. Vamos allá. Habla, y es que además ahora el colegio está por aquí, el promotor de todo esto, el ideólogo, que es Fernando Landecho, que es el que nos ha liado aquí para estas cosas, y se está promoviendo muchas mesas redondas y tal sobre comunicación. Para empezar, vamos a separar la comunicación de la arquitectura y la comunicación del arquitecto, que son cosas distintas. Todo el mundo habla, no sé qué, la profesión y tal. Es decir, que muchas de las cosas que se están haciendo seguramente pues, mejoran la arquitectura en cuanto que la gente aprende de arquitectura, y está muy bien, ¿no? Y ojalá aquí llegáramos ya a que el ciudadano pues, apreciase su casa, apreciase los materiales que tiene, no hiciera tropelías, etcétera. Yo no sé si eso se está consiguiendo, pues por ejemplo, yo no sé, tantas cuentas de Twitter que tienen muchos seguidores, etcétera. Bueno, al final toda esta comunicación como del futuro, ¿no? Esta es la comunicación más moderna que tal. Bueno, toda esta gente, al final lo que les apetece es publicar un libro analógico, ¿no? Y es como su objetivo, y además se ve la calidad efectivamente de unos y otros según sea el libro, porque claro, lo que es gracioso en un hilo de Twitter, luego en el libro a lo mejor cojea, ¿no? O no, que es un poco la separación. Bueno, depende, esa es la magia de los libros. Claro, a veces pasan cosas. No, efectivamente. No seré yo la que se vaya a poner en contra de los libros. Pero vosotros no editáis a cualquier estrella del Twitter porque tenga muchos seguidores. Vosotros veis si hay una calidad detrás. Claro, eso es otro. O sea, ahí un día, si quieres, me siento a hablar contigo. No, vamos a tener que hacer un programa de comunicación y te voy a entrevistar. Pero bueno, que efectivamente te decía, pues ese papel, digamos, de ir, que la sociedad más o menos aprecie sus edificios, etcétera, pues hombre, seguramente algo se hace, ¿no? No es lo que hemos visto en otros sitios. Yo siempre pongo de ejemplo, digo, también comunicación de la arquitectura, pues era John Summerson, ¿no? Capaz de convocar a miles de británicos al lado de la radio, además de la radio, sin imágenes, para que aprendieran el lenguaje clásico, ¿no? Durante 6 semanas, 6 programas, que fue uno de los programas más exitosos de la BBC hace 50 años, ¿no? Claro, los ingleses aprecian mucho sus casas, ¿no? A lo mejor por estas cosas. Pero bueno, pues todo eso también. Podríamos hablar de las bienales, ¿no? Incluso las bienales han creado, es una especie de burbuja, ¿no? Hay bienales ya constantemente, ya no sé, son bienales o son mensuales, porque hay a todas horas hay una bienal o un anuncio de bienal o premios de una bienal y ahí pues a mí me hace mucha gracia, hay un ensayo de Moisés Puente fabuloso, Cháchara, ¿no? Que se llama, que a mí me gusta mucho, porque además él, como él dice, ¿no? Se ha creado una profesión aparte de la arquitectura, que es el bienalista, ¿no? Gente que lo que le interesa son las bienales, las revistas, todas estas cosas, ¿no? Yo no sé las bienales, una cosa que cuesta muchísimo dinero, y dinero de los impuestos además, dinero público, el efecto que tiene, ¿no? Aparte de las fotos que se pueden hacer unos políticos o unos, no lo sé, porque realmente yo creo que un ciudadano medio que se mete en un pabellón de una bienal, se le quitan las ganas de llamar a nadie de allí para que haga su casa, ¿no? Que dirá, qué ingenioso es esto, qué gran arquitectura, qué emocionante tal, pero bueno, yo para una casa quiero a alguien que me resuelva, ¿no? A lo que voy es que todo esto, yo creo que para la profesión, para que se reconozca al arquitecto como un profesional solvente, un tipo, pues yo que sé, una imagen que seguramente tenga más un ingeniero o un aparejador y nosotros estemos más alejados, yo creo que esto sirve para poco. No sé si la ciencia o el arte de la arquitectura avanza con las bienales, espero que sí, pero lo que es la comunicación, yo creo que no, porque además incluso en estas bienales o en revistas, etcétera, los ejemplos que se ven yo creo que no son los más ejemplares, ¿no? Quiero decir, hay gente como Fati, como Krier, Van der Laan, el mismo Queré por fin se ha upado, ¿no? Ese grupo, pero
pero gracias también a unos premios, por ejemplo, muy bien planteados, que me permito salirme del hilo, que son unos premios que me gustan a mí mucho, dentro de que en general los premios yo creo que no premian a lo mejor lo más ejemplar, pero bueno, estos sí son los premios Aga Khan, que fueron los que descubrieron a Queré, ¿no? Estos premios todos los años, yo lo que veo, aciertan, ¿no? Son cosas, pues en vez de aeropuertos o estaciones que son una megalomanía allí absurda, que dice, bueno, yo para coger un tren tampoco necesito pasar por una catedral, o sea, yo voy a subir un andén, ¿no? Sin embargo, pues efectivamente pues han premiado el año pasado un aeropuerto que está hecho con materiales vernáculos, que tiene una escala humana. Digo, yo, no me importa perder un avión en este aeropuerto y quedarme aquí un rato, francamente. Pero bueno, esto es otra historia. Entonces, Carlos, así, por cerrar un poco el tema, bueno, cerrar que no se cierra nada, porque al final esto podríamos estar hablando horas, pero entonces, ¿cuál es la cuestión? Vamos, o sea, quiero decir, ¿quién nos cuenta lo que contamos? Que nuestro trabajo quizá se queda muy alejado de la sociedad, o la sociedad siente que estamos haciendo algo que no entienden y por lo tanto no se sienten identificados, o ¿cómo ves esta situación? ¿Cuál es el problema? Bueno, yo no vamos a teorizar más, creo que ya a mitad de programa más o menos que llevamos es mejor el que nos contemos cosas concretas, ¿no? Entonces yo voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de una comunicación que me pareció fabulosa y tuvo un triste final. Es decir, lo tengo yo guardado, probablemente sea una cosa incluso valiosa, ¿no? Hace unos 30 años El País semanal dedicó un domingo, hizo un especial de arquitectura. Sacó un especial de arquitectura, venía una entrevista a Moneo junto a otra de Tom Cruise, supongo que nadie leyó ninguna de las dos, bueno, lo que sea, un reportaje de estos así tonto de las 10 mejores casas, tal, no sé qué, pero venía una cosa curiosa que venía en portada y era, se regala un proyecto. Venía un proyecto de Tusquets, un enorme arquitecto, bueno, enorme todo, escritor, pintor, un personaje fabuloso. Bueno, pues este señor regalaba un proyecto. Había diseñado una casa más o menos estándar, unos 170 metros, una vivienda unifamiliar, sobre una parcela, también un rectángulo bastante, muy parecido a muchas parcelaciones, y entonces pues venía fotos de la maqueta, venían todos los planos, la casa muy bien explicada, no con estos lenguajes esotéricos que nos divierten tanto a los arquitectos, nos divierten tanto y son también el hazmerreír del resto de profesiones, ¿no? Pero bueno, este señor pues efectivamente lo explicaba estupendamente, que decir, cualquier persona entendía, mira, este arquitecto está haciendo estas cosas por algo y efectivamente esto que está haciendo me puede hacer feliz y me puede mejorar y tal. Bien, pues se regalaba el proyecto porque venían unas instrucciones: si quiere usted este proyecto, escriba al estudio de Tusquets y se lo mandamos, le cobramos, le mandaban el anteproyecto, ¿no? Se lo mandamos a precio de coste, lo que cuesten las copias, era un mundo todavía analógico, y los gastos de envío, y ya está, y era lo que le cobraban. Entonces ya usted se busca un arquitecto que esto se lo adapte a su casa, a su parcela, compruebe urbanismo, ya le saque la licencia, le haga el proyecto básico, el de ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo estoy convencido, no lo sé, pero estoy convencido que la intención no era que nadie comprara esto, porque efectivamente la intención era, ¿ve usted lo fácil que es? Pues ahora llame usted a un arquitecto que le haga una casa a medida. No se encerrice usted con que es mejor comprar una de una promotora docenada, que lo que venía un poco a demostrar esto, y yo creo que se consiguió, porque además, fíjate, el medio también es El País, que es decir, es un dominical que lo leía, por lo menos entonces lo leía media España, si no más, ¿tal? Es decir, a demostrar a cualquier persona con un poquito de cultura, oye, pues tener una casa de autor y tener una casa a medida y con decisiones buenas y tal, un genio, pues no es tampoco ningún disparate, es una cosa fácil. Fácil. Bien, iba a decir que esta campaña tuvo un triste final, porque también tengo guardados, o sea, la infinidad de cartas al director que recibió El País, que recibió El País semanal, infinidad de cartas al colegio, por lo menos al de Madrid, protestando la banalización de nuestra profesión. Esto es una vergüenza, esto está dando imagen de que esto es una churrería, que hacemos cualquier cosa. Digo, además, una casa preciosa, que yo, que he hecho algunas viviendas unifamiliares seguramente espantosas, ni a la altura del Betún, ¿no? Digo, una casa magnífica, y ahí no se está banalizando nada, al contrario, se está poniendo, viendo, mira, es que esto es lo que sabemos hacer por vosotros, podemos hacer casas así de bonitas, ¿no? Bueno, se me ocurren otros ejemplos de acciones de estas. Yo creo que aquí hay una cuestión que recopilábamos antes del buen profesional, ¿no? Que era la palabra utilidad, ¿no? Ser útiles a la sociedad. Claro, un arquitecto de la España voy a decir, ¿no?, de posguerra, era útil en su momento para unas cuestiones y resolver unos problemas, pero ¿qué hay de los arquitectos y las arquitectas, por ejemplo, pospandemia, ¿no? ¿Cómo vamos a ser útiles ahora? ¿Cómo podemos contar esto para lo que vamos a ser útiles? Bueno, de nuevo hay que pensar siempre que ponerse un poco en el otro lado de la barrera, ¿no? Que cuando un cliente, ¿qué querría de nosotros hoy? Otra cosa que a lo mejor en otro tiempo no era importante. Es decir, alguien quiere una casa como se hacía hace 100 años, ¿no? Alguien quiere la Villa Saboya, con sus planos, con un tío mareando, bueno, la Villa Saboya tiene una historia desgraciada que no he cogido un buen ejemplo, pero bueno, es decir, ese modo de trabajar, etcétera. Bueno, yo me imagino que un ciudadano medio, si tú le dices, mira, en vez de estar un año peleándome con 80.000 obreros que van a estar allí dando yeso, que luego algo
va a quedar mal, que no sé qué, te voy a conseguir una casa en 3 meses, hecha sin polvo, sin contaminar, con materiales no sé qué, etc. Me refiero, por ejemplo, a la prefabricación, que yo creo que es una oportunidad de un servicio que se puede dar acorde a nuestro tiempo. La prefabricación no se ha podido hacer en otro tiempo. Hoy la prefabricación los arquitectos la miran como mal, como parece que nos coarta la creatividad, etcétera, cosa que es completamente absurda. Quiero decir que el orden clásico es un intento de prefabricar, un intento de tener una tipología repetible, el modulor, el número plástico de Van der Laan, el módulo L de Leo, etcétera. Ya Jean Prouvé, que es un gran adalid, que toda esta gente no triunfó, o Le Corbusier, no pudieron hacer prefabricación porque no tuvieron la tecnología que tenemos hoy. Si lo hubieran tenido, seguramente hubieran prefabricado. Que bueno, pues es una de las oportunidades que tiene un arquitecto para demostrar ser útil. Dice, oye, mira, a partir de ahora las casas es que te las voy a hacer en 3 meses. Te voy a hacer una casa bonita, sin ruido, sin molestar. El edificio de viviendas más bonito que he visto en los últimos años, pero un edificio precioso, y me lo ha parecido antes de saber que era prefabricado. Es uno que está en primera línea en Málaga, un arquitecto que se llama Muñoz Miranda, le dio un premio el colegio de allí, y luego efectivamente un día estando viéndolo, un vecino de allí me dijo, pues este edificio pues, se hizo, me dijo 4 meses, y además que bueno, o sea, venían, montaban, aquí no ha habido ruido, no ha habido polvo, no sé, joder, eso es lo que puede hacer ahora mismo un arquitecto, ¿no? Es una oportunidad que yo creo que la están liderando promotoras. Es excepcional que haya estudios, yo creo, metidos aquí. Yo he conocido una arquitecta joven, que además la invito a veces a dar clases, Elina Lainez, que diseñó, se metió en una nave, diseñó tal, y llegó a fabricar muchas unidades de una casa prefabricada estupenda. Lo hizo en China, porque ya estaba entonces ahí, estaba en Shanghai, y las vendía vendió un montón en Australia, y de una casa que incluso la podía montar 2 personas, no hace falta grúa. Quiero decir, pues mira, ¿qué problemas tiene alguien que se haga una casa hoy día? Pues entre otras cosas que va a estar un año pegándose con todo el mundo. También vamos a quitarle ese problema. Que luego va a tener muchos problemas, pues, se sigue haciendo todo artesanal, vamos a quitarle, etcétera. Qué mejor servicio que esta casa que te diseño estupendamente, además se construye con este catálogo, con lo que sea, ¿no? De nuevo, pues como ha pasado muchas veces en la historia y en la historia reciente, si no nos metemos en estos campos, pues se meterán otros. Es decir, dentro de nada tendremos a ingenieros industriales de algún modo consiguiendo competencias, porque son ellos los que ahorran tiempo y dinero al cliente, ¿no? Y nosotros no somos capaces. Hablábamos también antes de lo que mencionabas tú, ¿no, Carlos? Sociología, antropología. ¿Qué hay del trabajo en equipo con otras disciplinas? Acabas de mencionar a los industriales, por ejemplo. ¿Qué hay de esa manera de trabajar? ¿Crees que si intentamos abrirnos un poco más a otras disciplinas podríamos quizá ser más útiles? No proponer quizá, sino responder mejor en conjunto a las nuevas situaciones que pueda proponer la sociedad. Hombre, sin ninguna duda, hoy día ya hasta un proyecto de vivienda es difícil ya hacerlo uno solo. Quiero decir que, bueno, aquí habría un debate que no quiero entrar porque no, es un debate siempre antipático, siempre hay gente de tal. Y es, bueno, yo creo que el acto creativo es individual. Es decir, el acto creativo sí se le puede llamar creativo, pero bueno, hay alguien que toma decisiones. Es decir, esta polémica siempre. No, es que las catedrales las hizo un grupo de gente. Bueno, yo hasta donde yo sé, que me dedico a investigar la historia de la profesión, no de la arquitectura, había alguien que sabía más que los demás y que organizaba. Es decir, con independencia de que efectivamente solo no lo hubiera hecho, incluso solo o no lo hubiera hecho. Pero bueno, incluso así, es decir, alguien en el equipo tendrá que tomar las decisiones, tendrá que tomar el rol. Es como una empresa, una cosa que también hemos discutido alguna vez para otras historias, ¿no? Una empresa no puede haber 2 socios 50-50, porque eso siempre alguien tiene que tener un voto de calidad, siempre hay un momento de tomar decisiones. Pero bueno, digo, aceptando a alguien que tiene ese rol, de coordinar, etcétera, capital y cada vez más pluridisciplinar, efectivamente. Seguramente hoy día sean más exitosos los estudios en los que hay varias profesiones, en los que hay 3 arquitectos de socios, ¿no? Según a lo que te dedicas a urbanismo, pues tener ahí ingenieros para todo el tema de instalaciones urbanas, o tener un economista para todos los planes de viabilidad, etcétera. En vez de, pues será mucho más rico, ¿no? En cualquier cosa. Yo creo que la ciudad es especialmente el mejor ejemplo, ¿no? La ciudad es el trabajo o el diseño más elevado que se puede hacer, ¿no? Que es lo más difícil, lo más pluridisciplinar. Aprovecho también para reivindicar que no haya un organismo realmente pluridisciplinar en este país, investigando y haciendo, como sucede en otros países, ¿no? Haciendo realmente teoría urbana, ¿no? Bueno, me he salido ahí oye, del tema. Hay que reivindicar lo que uno considera que debe ser. Voy a lanzarte así como creo que una última pregunta, porque nuestro tiempo es como siempre limitado y yo creo que nuestros alumnos y alumnas les va a tocar rápidamente ya preguntar. Ellos y ellas sí que te van a hacer las preguntas difíciles. Te pueden preguntar a ti también. Bueno, a mí también me podéis preguntar, claro, pero bueno, en realidad es Carlos aquí el que ha venido hoy a responder. Este tema que hablábamos, o que tú comentabas al principio, del escudo
el escudo social, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ofrecer la ayuda a la sociedad? ¿En qué campos, en qué territorios podemos ser útiles, además de los que ya hemos mencionado? Bueno, volvemos a lo que decía antes, hay que tener una escala de valores clara, es decir, que yo estoy al servicio de la sociedad. A mí, si me pregunta la sociedad algo, lo que tengo que hacer es decir, no hay verdad absoluta, decirle lo que más se acerque a la verdad, o como decimos, o al menos pros y contras, luego ya decide. Como decíamos, un carril bici es bueno o es malo. Pues en sí mismo un carril bici no es bueno ni es malo, es decir, hay carriles bici absurdos, han hecho algunos, yo creo que es un dinero, carriles que no van a ningún lado, es decir, de nada a nada, y otros carriles que lo que me extraña es que no se hayan hecho todavía. Bueno, pues efectivamente, pues ante estas actividades o estas preguntas, la gente presenta programas electorales o propone que se va a hacer una obra, vamos a hacer un parking en no sé qué, pues en vez de ya alinearse con quien nos venga bien para nuestros intereses, vamos a decir, bueno, pues este parking tiene estas ventajas y tiene estas desventajas, ya está. Ahora, si queréis, pues votáis o decidís lo que quieran, pero tenéis la información correcta. Ha habido un ejemplo ahora se está, no sé si se ha aprobado ya, ¿no? Se está cambiando la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, va a cambiar el parámetro de vivienda mínima radicalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema vistoso políticamente, suena a que es muy bueno porque la vivienda mínima va a ser más grande, entonces vamos a tener todas viviendas más grandes, cuando la realidad, como dicen algunos expertos, esto va a conseguir que menos gente tenga acceso a la vivienda, porque a lo mejor alguien puede pagar 30 metros, pero no 45. Bien, pues esto efectivamente tiene blanco y negro y habrá detractores. Bueno, pues el técnico lo que tiene que hacer es decir, mira, estas son las ventajas y estos son los inconvenientes, y ahora decidir, ¿queréis que haya menos gente que tenga acceso, pero quien tenga acceso pues tenga algo más, pues lo que sea, ¿no? Tenemos a ilustres colegiados siempre batallando con esto, pues tenemos a Goitia de la Torre en un extremo. Pues efectivamente lo que habrá que hacer es decir todo lo que pueda afectar. Ese es nuestro papel de escudo. Voy a añadir, aunque no sea exactamente tu pregunta, sobre ese papel que se puede hacer, etcétera. Yo no hago más que publicitar una iniciativa de este colegio que me gusta mucho y yo pienso, joder, si el dinero de las bienales, el dinero que se gasta en publicitar arquitectura elevada, etcétera, se gastara también en publicitar estas cosas, ¿no? La profesión iría de otra manera. Y me voy a referir a esta iniciativa del arquitecto de la casa, ¿no? El Colegio de Arquitectos de Madrid. No sé si algún otro se ha sumado, pero estaría muy bien que fuera una cosa extendida. Está tratando como de publicitar las bondades que las comunidades de vecinos, igual que tiene un administrador, tengan un arquitecto de confianza, al cual se le paga cuando hace algo y cuando no, que tampoco es un coste, etcétera. Que tiene alguien que se conoce el edificio perfectamente, que sabe todas las obras que se han hecho, que se sabe las normativas, que está vigilante, que sabe lo que está protegido y lo que no, que da soluciones. Vamos a pensar, y ahora voy a citar a una persona que está trabajando, un arquitecto que está haciendo mucho por esto, es Caín Jiménez. No sé si yo le conozco a través de redes sociales, y como él dice, es que hay muchas decisiones de la ciudad que ahora mismo las está tomando el charcutero del tercero. Perdón por los charcuteros, que sabrán de charcutería, pero efectivamente, de pronto, un color, un cerramiento de una fachada, cambio de caldera, tal, lo está diciendo un señor que no tiene ni idea, tal, y seguramente lo esté pasando mal para tomar la decisión, además. Dice, joder, qué mejor que tener un arquitecto de confianza. Bueno, esto, las ventajas, que son, yo creo que obvias, el ahorro, la mejora de espacio urbano, el quitarse tensiones en las comunidades, comisiones de operarios, etcétera, tiene otra ventaja. O sea, fijaos el acercamiento que sería de la profesión. Es decir, de pronto hay una comunidad de vecinos que se da cuenta, oye, este tipo que tenemos es súper útil. O sea, el día que me haga yo mi casa al pueblo le llamo, o a este o a otro, ¿no? Digo, porque efectivamente este hombre resuelve problemas, nos trae presupuestos ya controlados, ya ha detectado él dónde nos quieren estafar, se ocupa él de todos los papeleos, nos consigue una subvención. Joder, qué mejor para profesión, ya digo, no sé si para la arquitectura, pero para la profesión de arquitecto, que esto, ya digo, imaginemos esto bien potenciado, ¿no? El colegio pues está haciendo lo que puede, pero si tuviéramos ahí, bueno, no sé, direcciones generales metidas en esto, es decir, me parece una cosa, si no obligatoria, bien vendida, útil, y es, ya digo, otro ejemplo, ¿no? De cómo hacer que la gente nos vea como alguien útil, ¿no? Nada hay más tensionado en este país que una comunidad de vecinos, y el que va a las juntas lo sabe, que dijo, pues tener un tipo allí, efectivamente, que coño, dice lo que es objetivo, ¿no? Y sin las pasiones estas que hay allí, pues siempre será bueno. Desde luego. Pues yo creo que podemos pasar a las preguntas difíciles de verdad, porque yo creo que son ellos y ellas, los alumnos y las alumnas de la Universidad Francisco de Vitoria, las que nos tienen que preguntar ahora, después de todo lo que hemos hablado. Madre mía. Madre mía. ¿Te atreves, Carlos? Bueno, venga, ya me ayudas. A ver, vamos a ver. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Álvaro Sandoval, estudiante de la Francisco de Vitoria. Y primero quiero decir que pues, estoy francamente contento de estar aquí. Me ha gustado mucho todo cuanto usted ha dicho.
No, sí, partiendo que estoy de acuerdo con lo que se ha mencionado, pero me gustaría, digamos, añadir quizás un matiz. Se habla mucho de la utilidad, que estoy muy de acuerdo, pero no consideras tú que debe haber una parte de ideal en la arquitectura que quizás no deba reducirse a un simple medio para conseguir un fin, que en este caso es el habitar. Ponías tú, el ejemplo de las catedrales góticas, creo que fueron las que dijiste. Pues ahí había un deseo de trascendencia más allá, que claro, que la técnica estaba, o la utilidad sometida a esa trascendencia, pero sin caer en idealismos ni pasiones descabelladas, que es parte de lo que criticabas. ¿Cómo logramos ese balance entre una arquitectura que nos represente algo trascendental, pero a la vez sea útil, aterrizada y pues pragmática en el día a día, como en las comunidades de vecinos que decías? Bueno, yo igual me salgo un poco del tema, pero me parece fabuloso. De hecho, tenemos una lista de posibles otros espacios, etcétera, y quizás se hable algo de esto. Bueno, yo hablo de utilidad y de utilidad sociedad. Por supuesto, hablo de utilidad también espiritual. Que las casas son para ser felices. A mí, esto los que me conocen lo saben y se enfadan conmigo y tal. A mí me repugna la idea de la máquina de habitar. O sea, me parece delendable. O sea, yo no quiero vivir en una lavadora, francamente. Perdón por el chiste, pero tal, a mí me gusta mucho. Ahora no está de moda porque el posmodernismo se ha abandonado y tal. A mí hay un arquitecto que me fascina, sobre todo sus escritos, que es Charles Moore. Además, yo creo que es uno de los arquitectos que más se ha divertido en la vida. Un tipo, o sea, hay más que ver sus casas y tal. Bueno, este hombre hablaba de que un proyecto, una vivienda tal, necesita atender a 3 órdenes, que no son el dórico tal, sino es el orden de las máquinas, ¿no? Las escaleras, tal, tienen que estar en su sitio, el orden de las habitaciones, con su correcto tal, y el orden de los sueños. Y el orden de los sueños es tan importante como el otro. Hablas de espacios sagrados, por supuesto. Que decir, hoy día, además, hay una cierta tendencia a que el espacio, por ejemplo, iglesias, cada vez son más laicas en su proyecto. Es decir, cada vez más parecen esculturas. Digo, bueno, no, que una arquitectura sagrada lo es desde su proyecto. No es porque venga un obispo con un hisopo allí y la consagre, o porque dentro se haga una actividad u otra. Tiene que ser sagrada desde que se concibe, ¿no? Y eso también, bueno, ya digo, esto daría para otro programa. Pero vamos, yo dentro de la utilidad entiendo, más que nada, la utilidad espiritual. Que decir, de hecho, pues es a lo que iba, pues, la Villa Saboya es una casa que funcionará muy bien, etcétera, pero hay casas más incorrectas, casas que funcionan peor, donde la gente seguro que es mucho más feliz. Las que hablo yo siempre hablo de arquitectura que he visitado, pues así me doy pisto por un lado, pero además también porque nada hay como visitar, hasta pero la Villa Snellman, que la Villa Snellman, que si te coges tiempos, te coges tal, dirás, esto aquí hay muchos fallos y mucho vivienda para ser feliz, sin ninguna duda. Quiero decir que es a lo que voy, ¿no? Es decir, ¿qué puede hacer un arquitecto? Darle una casa en la que sea feliz. Punto. Y eso incluye también que no tenga que estar llamando al fontanero cada 2x3 y que no se le caiga el enlucido, ¿no? Pero también, pues, fíjate que el espacio sea adecuado. Eso es fundamental, no tener que llamar al fontanero ni al seguro. Pero toda la cualidad espiritual, me alegro que la hayas citado, efectivamente, para que quede claro que es parte de lo que sabemos o deberíamos saber hacer, ¿no? Que la gente, dice Frade, ¿no? En los museos la gente tiene que salir siendo mejor persona, ¿no? Frade, que se hace las mejores, bueno, sí, hace museos estupendos, uno tiene que salir de allí siendo mejor persona, ¿no? Claro, eso es parte de nuestra obligación, ¿no? Sabemos hacerlo, ¿no? Bueno, yo no, pero hay otros que sí. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. ¿Quién más se anima? Hola, soy Laura, también estudiante de la Universidad Francisco de Vitoria, y quería preguntarte, cuando hablabas de las casas prefabricadas, ¿crees que es un tema que puede caer como en decadencia en la sociedad en cuanto a la limitación de la creatividad un poco? Porque pienso que una arquitectura está pensada para un lugar. Cuando tú haces una casa prefabricada, esa casa prefabricada la puedes usar en otro lugar que no tenga nada que ver con el lugar con el que había estado pensado. Entonces, ¿puede ser que la sociedad caiga en una tendencia lineal en cuanto a la arquitectura? Bien. Te he dicho que estas eran las difíciles, sí, Carlos. Sí. Bueno, de todas maneras, yo he puesto un ejemplo como de un campo que seguramente ahora mismo se está demandando y nadie lo está ocupando. La verdad es que yo pensaba más en un catálogo de soluciones constructivas, de piezas, etcétera, que tú las usas para un proyecto u otro, ¿no? Y efectivamente no todas son válidas. Claro, podemos pensar en una casa prefabricada, pues estas que hacía Selina para Australia, que tienen cubierta plana, están prácticamente en el desierto. Montas eso en el Tirol y ya tenemos un problema, ¿no? Pero vamos, yo lo que no creo es que
que sea menos creativo, ¿no? Quiero decir, el trabajar con unas piezas concretas. Digo, los griegos han trabajado con un set de medidas y de proporciones, ¿no? No el capitel, que es lo de menos. El capitel es solo para decir esto, tal. Tienen su sistema. Digo, los grandes arquitectos han tratado de ello. La Siedlung, todos los experimentos de vivienda de los primeros tiempos de la Bauhaus, de Alemania, centroeuropea. Pues al fin y al cabo es un modelo repetido y que trata de ser repetido, ¿no? El estilo internacional, efectivamente, bueno, para mí es otro, yo creo que se ha demostrado fracasado. Que esto vale para todo el mundo, como dices tú, y eso es, también está muy bien que lo hayas dicho, porque es otra cosa que un poco se está olvidando, ¿no? Que los grandes estudios a veces nos tienen acostumbrados a que pierden un concurso con una torre en Murcia y de pronto te encuentras que la están construyendo en Berlín. Y, no, lo que presentamos en Murcia es absurdo, ¿no? Estos edificios, ¿quién decía? Un profesor mío al que yo tengo mucho aprecio, era Paco Alonso, decía, un edificio con las 4 fachadas iguales es un fracaso. Y lo estamos viendo, ¿no? Pero bueno, efectivamente, todo tiene un lado oscuro, ¿no? No hay recetas en la prefabricación. Si vas a hacer como churros, hay unas casetas y tal, pues bueno. Han salvado la vivienda en muchas épocas, ¿eh? Hace poco, quedan muy poquitas, están protegidas en Inglaterra, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Se hizo un esfuerzo enorme por unas viviendas prefabricadas que se fabrican a toda pastilla y se hicieron miles y miles, ¿no? Quedan, no sé si unos pocos cientos que están protegidísimas, además, porque es que la gente no ha querido irse. Era una cosa temporal y mucha gente ha dicho, no, que estamos encantados aquí con la... Y eso sí que son prácticamente naves, una cosa sencillísima, muy prefabricada, felices. Las han apropiado, han ido cambiando sus cosas, tal. Ahí, bueno, si luego os interesa, tengo algún librillo fabuloso, ¿no? Que lo cuente, tiene un montón de ejemplos. Es una cosa curiosa, ¿no? Pero bueno, oye, que hay gente que la ha hecho suya y es su hogar y están igual de felices que en una casa hecha a medida, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. ¿Puedo decir una última cosa? Sí, claro. Claro, si tú antes has dicho que una casa prefabricada, en verdad, la pueden montar hasta 2 personas, que está fenomenal porque es por lo que has dicho antes de la rapidez y la inmediatez de la construcción. Pero entonces, ¿el arquitecto no sería necesario en esos casos, o sí? Si me ahorro muchas direcciones de obra, sería feliz. Lo deben estar pensando. Acabo de estar con una compañera vuestra que es egresada de hace nada, que está en la biblioteca, y bueno, venía de una dirección de obra, bueno, echando, digo, mira, hija mía, es que efectivamente, bueno, es una broma, pero bueno, pues es que igual efectivamente nuestros tiempos son distintos. Oye, el arquitecto antes de Brunelleschi, en la parte final de la Edad Media, era contratista también. O sea, y no se concebía hacer el proyecto sin hacer la obra. O sea, no solo hacía la dirección de obra, es que construía él. Y incluso los honorarios de proyecto de las trazas es que no existían, o sea, existía el ajuste de lo que construía, ¿no? Bueno, eran otros tiempos. Igual nuestros tiempos ahora dicen, pues mira, es que ya no hacemos falta. Efectivamente, que el montaje lo haga un ingeniero industrial con una cosa que hemos diseñado nosotros o con un juego que hacemos, a lo mejor pasa por unirnos con un ingeniero industrial, alguien que sepa de fabricación no lo sé. Que ya digo que no es que defienda eso, tal, creo que es un campo que se puede ocupar y que hay mucho que hacer y que efectivamente nos puede volver a ser útiles. Digo, bueno, pues a lo mejor nuestro tiempo que tiene esa tecnología, eso de impresión 3D, que es un mundo ya para mí ya ciencia ficción, ¿no? Para vosotros ya es el día a día, yo ya estoy mayor. Digo, a ver, esto tiene que servir para muchas cosas, ¿no? Y esto puede servir para la profesión, seguro, ¿no? Yo, si me permitís aportar, que yo sé que Hombre, es ser el prota, pero yo creo que, como cualquier otra cosa, no deja de ser una herramienta la prefabricación, porque, quiero decir, si hablamos, por ejemplo, y entramos en ese debate si queréis, del dibujo a mano o el dibujo a ordenador, muchísimos estudios en su momento, bueno, lo del AutoCAD era prohibido, ¿no? Ahora aparece BIM y es una herramienta que te la están exigiendo desde muchas instituciones. Tú tienes que saber manejarla. ¿Cuál es, creo yo, el punto? No es un fin en sí mismo la prefabricación. No es un fin en sí mismo, es una herramienta para resolver un problema que en un momento dado se puede necesitar. Imagínate, no quiero entrar en contextos de ningún tipo, pero imagínate que por lo que sea se necesitan viviendas de emergencia, viviendas de urgencia, por lo que sea, en X contexto, en X lugar. La prefabricación nos va a dar la respuesta. Si tenemos que esperar a que frague el hormigón, probablemente no estemos siendo eficaces en ese momento para esa respuesta. Pero es, insisto, una herramienta más. Estoy convencida de que no, las maquetas al principio nos sirven para una cosa, pero ya cuando estamos en sexto o en final de carrera las hacemos 3D porque es mucho más eficaz hacerlo así. Si me tengo que entretener en hacer una maqueta, fotografiarla bien y tal, o gastarme, no sé, una pasta en comprarme un camarón enorme para sacarle una buena foto, quizá prefiero hacer un fotomontaje. No significa que estemos perdiendo creatividad desde el fotomontaje. Estamos utilizando las herramientas que necesitamos
desde la creatividad. Supongo que habrá muchos pintores indignados con los temas digitales. Dice, bueno, David Hockney hace ya muchos años que solo usa una tablet para pintar, uno de los grandes pintores. Pero bueno, lo que decía María, yo lo que iba efectivamente es qué podemos ofrecer ahora mismo a un tipo que se quiere hacer una casa. Que no le ofrezca el modelo tradicional. O sea, un tipo que está hasta el gorro primero de meses para hacer el proyecto. Se ha pasado un año para conseguir la licencia. Tal. Se ha gastado un dineral en el suelo, porque el suelo está muy caro, también por culpa nuestra, que esto ya queda otro día. Tenemos mucho que decir. Ese es otro tema, pero bueno, Carlos. Es otro tema ya. Pero bueno, ¿qué podemos ofrecerles? Mira, por lo menos te voy a ofrecer que la obra la hacemos en 3 meses y vamos, la quinta parte de lo que te costaría. Te voy a ahorrar ya que el otro no he sido capaz, pues aquí te ahorro. Bueno, pero vamos, me ocurre eso como, bueno, se me acaba de ocurrir sobre la marcha un sistema para que la licencia se dé en un mes, que tampoco... Quiero decir que esas otras, yo no entiendo cómo, no sé, los colegios no se han puesto de acuerdo para hacer ya un modelo estandarizado de proyecto, de estos proyectos de 500 páginas para una cosa de casi de cruce, es decir, mira, si la mejor arquitectura se ha hecho con un alzado y con una planta, o sea que literalmente, que la línea de la historia de la arquitectura desde 3.000 años, que son los planos más antiguos, tal, hasta hoy, nuestro montaje de ahora mismo es el último segundo de toda esa hora. Se hace arquitectura de 1000 maneras. Pues cómo no somos capaces, con toda la tecnología que tenemos, de hacer un proyecto en 2 folios, así que, o en 10 folios. Bueno, me he salido otra vez del tema. No sé si tenéis por ahí... Más preguntas. Claro, más preguntas. las alumnas de cursos más bajos están diciendo, nos hemos equivocado de carrera. Esperemos que no. A ver, contadnos. Hola, soy Blanca. Hola, Blanca. Y bueno, yo tengo un montón de preguntas. Mi primera pregunta es, porque al principio de la charla se nos ha propuesto la pregunta de qué nos esperamos nosotros, los estudiantes de primero de carrera, en cuanto a la docencia y en cuanto a qué vamos a ver en nuestra carrera. Pero mi pregunta es, ¿qué se espera de nosotros? Porque, claro, yo tengo mucha ilusión, yo tengo muchas ideas sobre lo que quiero o voy a hacer en mi futuro, pero a veces me enfoco mucho en mis propias ideas y no pregunto en lo que la gente piensa o en lo que el cliente piensa, que antes estabais hablando sobre qué es lo que la gente se espera de nosotros. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se espera de un...? O mucho me equivoco, no sé qué opinará María, o sea, no te lo va a decir nadie. Es decir, eso es así. O sea, tienes que estar tú observadora y atenta, ¿no? Claro. Siempre, ¿quiénes han sido los que han despuntado en cualquier actividad? Pues los que han estado leyendo el mensaje, que la sociedad no te va a preguntar. La sociedad, si de pronto descubre que un ingeniero industrial le hace una casa más rápido, más barata y más llegue, se lo pedirá al ingeniero industrial. O sea, irán unos cuantos tipos ahí a vociferar al Congreso, cogerán a los políticos de la sola para hacer una ley quitándole a estos las atribuciones y dárselas a Perico los Palotes. Es decir, lo que hay que estar es atento, ¿no? Pero vamos, en cualquier negocio, yo creo que cualquier negocio que miréis ha partido de alguien que ha visto una necesidad. Es decir, lo he dicho, esto no lo está haciendo nadie, esto no sé qué, a nadie se le ha ocurrido vender y llevarlo con una furgoneta. Hay una cosa que les desafío también a mis alumnos, nadie me hace caso, pero bueno, les digo, hay una tipología que hay que inventar. Hay un problema ahora mismo que estamos viendo y ahí hay un filón, y es la distribución de la última milla. Vosotros, yo no, porque yo tengo otras costumbres de compra y tal. Vosotros estáis todo el día comprando en Amazon, estáis todo el día movilizando, está Madrid lleno de furgonetas, Madrid y todas las ciudades, contaminando, liando el tráfico. Vosotros estáis angustiados porque estáis en clase y el paquete os lo dejan ahí tirado, o pagáis al del estanco para que os... O sea, es decir, hay un verdadero problema con esta de último minuto. O sea, a nadie se le ocurre cómo resolverlo. Yo qué sé, crear una especie de nueva tipología, un hub donde vais en bici, la aparcáis, os encontráis a otro amigo que va a recoger un paquete, os probáis la ropa, la devolvéis allí mismo. Yo qué sé. Pues ahí hay un problema. Nadie que se le ocurra la solución desde la arquitectura o desde donde sea, pues desde luego tiene ahí un filón. Que efectivamente, tú si sigues haciendo lo mismo que hacen tus mayores, pues te irá como te vaya. Si se te ocurre decir, no, yo estoy viendo que hace falta esto, hay un estudio, no recuerdo el nombre, que se dedica a ayudar a barrios depauperados. Entonces va por allí, se juntan con los vecinos y esto está chunasco, y trabajan con ellos, hacen una propuesta. Cuando tienen la propuesta, entonces van al ayuntamiento a presionar. Entonces ya, es decir, no esperan a que venga un cliente, buscan ellos un cliente donde pueden ayudar. ¿Te puedes referir a recetas urbanas, por ejemplo? No. ¿No? Bueno, ya lo encontraremos. Pero bueno, da igual, pues, da igual quién lo haga, que es una idea que te la lanzo. Digo, bueno, mira, yo dedicarme efectivamente a buscar dónde soy útil, voy, les digo, oye, te voy a hacer un proyecto. ¿Cuánto? No te preocupes, yo te voy a hacer un proyecto, ya veremos qué pasa. Es decir, ya me buscaré luego el ayuntamiento, que lo haga, que me lo pague, yo qué sé, no lo sé. Pero la cuestión efectivamente es que bueno, a tu pregunta, María, si quiere que opine, tal, nadie te va a decir nada. Es decir, aquí la sociedad busca lo que busca y se acabó. Es decir, y ya hemos estado en riesgo, además, con estas cosas. Fernando se acordará de
batalla campal que tuvimos por las competencias de la vivienda. Es decir, hace ya muchos años que estuvimos en riesgo no de perderlas, pero sí de compartirlas, ¿no? Es decir, seguramente merecido. Es decir, que si eso pasa es porque no estamos dando el servicio que se espera, vamos, creo yo, o intereses profesionales que están usando su profesión para cosas que no son. Pero bueno, ya es otra historia. Bueno, me apunto el intrusismo también para otro programa. Eso es otro programa de la siguiente temporada. Yo, por contestar a tu pregunta, Blanca, te diría dos cosas, así como... Yo creo que una es, un poco en referencia a lo que te dice Carlos, tener los ojos abiertos, ¿no? Quiero decir, ahora estás empezando, pero dentro de 6 años la sociedad ha cambiado. Fijaros lo que nos ha pasado en menos de 3. O sea, insisto, no voy a entrar en ningún tipo de comentario, pero fijaros lo que tenemos desde el 2020 hasta aquí, ¿no? Eso es lo primero, hay que estar con los ojos abiertos y dispuestos siempre a una cosa que seguro, y una palabra que esto voy a decir, una palabra topicazo, la voy a decir, resiliencia, ¿no? Esta cosa que ahora se ha puesto tan de moda, que es el sentido de la adaptabilidad. Ya está. Pues una palabra oportuna porque procede del mundo de las estructuras. Mira, qué bien. ¿No? Esto yo sin saberlo. De los materiales, de la ciencia de los materiales. Y esto yo sin saberlo, pero yo creo que esta palabra, aunque sea un tópico que ahora mismo esté por todos los podcasts y todo este tipo de cosas, yo creo que es fundamental como arquitectos, como estudiantes. Y la segunda cosa te diría es formar el criterio propio. Es decir, por supuesto, ir a clase, confiar en los profes, las profes, consultar, preguntar, pero el criterio propio empieza, por ejemplo, y aquí tiro y barro para casa, por una biblioteca propia. Por ejemplo, hay bibliografías en todas las asignaturas, seguro que tenéis una bibliografía recomendada, pero además de eso tenéis la obligación, creo yo, igual que la hemos tenido todos y todas, de buscar vuestras propias referencias, de buscar vuestros propios campos de interés, de saber, he dicho recetas urbanas, por ejemplo, pero como te puedo decir Nundo, como puedo decir, no sé, cualquier colectivo arquitectónico de acción social, por ejemplo, cualquiera de ellos. Como también tenéis la obligación de saber los estudios que están concursando ahora mismo, qué están proponiendo, por qué se está proponiendo eso. Pero eso solo pasa, eso nos lo van a enseñar en clase. Eso no os lo van a enseñar en clase. Eso parte de una voluntad, de la vocación que decía Carlos, de la vocación de querer ser el mejor profesional posible o la mejor profesional posible. Y eso es solo de dentro. Eso viene de uno y de una misma. No hay más, no hay recetas. Es lo que uno y una se construya. Ya está. Yo soy Micaela, también soy de primero. Quería hacer una pregunta sobre que habían hablado antes de las estrategias y también de lo que estabas comentando, de la vocación, ¿no?, de llegar a ser mejor y satisfacer las necesidades, ¿no?, del cliente o de la sociedad. Y mi pregunta sería que ¿cuál crees que sería la mejor estrategia para llegar a ser un arquitecto que de algún modo ayude a transformar la sociedad? Bueno, yo antes he citado la estrategia, que es un tema que nos sale un poco de aquí. Yo tengo esa teoría de que ahora mismo el principal valor que tiene un arquitecto, que lo tienen ya alumnos de cuarto, quinto, tal, sin saberlo, es esa capacidad de estrategia. Y además no es por barrer, yo no soy especialmente corporativo, somos una profesión como cualquier otra, pero sí creo que la de arquitecto es la profesión que más lo tiene. Es decir, esa capacidad de trabajar 20 escalas a la vez que estáis proyectando y vuestros profesores de proyectos han durado ahí trabajando con un plano de la ciudad y a la vez estáis viendo el cuarto de baño del proyectito, tal. Eso, de verdad, yo creo que ninguna titulación lo está educando. Es decir, el arquitecto, aparte de saber hacer casas, de lo que sea tal, es un experto en estrategia, es un experto en organizar procesos, en poner de acuerdo gente, en buscar recursos, y se demuestra muchas veces. Yo creo que los proyectos más exitosos, ¿no?, de los últimos años están metidos en una estrategia que muchas veces la diseña el propio arquitecto, pero incluso yendo más lejos, es que sin hablar de edificios, pues estas corrientes de design thinking, por ejemplo, que en Estados Unidos ya han triunfado, de gente que está enseñando a los empresarios cómo pensar para sus productos, están lideradas por arquitectos, es decir, que son. Pero bueno, ya digo que es un tema que se nos sale de ahí. Lo del servicio, efectivamente, hemos hablado de casos extremos. Es decir, ir a un sitio desfavorecido, tenemos aquí una ONG, ¿sabéis? Arquitectos Sin Fronteras, etcétera. Pero vamos, el servicio está también en hacer tu trabajo perfectamente. Es decir,
que aquí olvidamos, lo he citado antes, hay miles y miles de profesionales, de arquitectos, ¿vale?, que hacen un trabajo que hay que darlo a conocer, es decir, que están jugándose un dineral de sus clientes, asumiendo una responsabilidad durante 10 años de muchas cosas que ni siquiera tienen el control, y están ahí pagando su seguro, y están resolviendo problemas, pegándose por conseguir una acometida para que su cliente tenga agua, etcétera. Clientes que a su vez pues están pagando un alquiler en un sitio, esperando su casa, lo que sea. Es decir, eso es un servicio a la sociedad. Que no pensemos solo en el tema, tal, es decir, el día a día, la profesión bien hecha. Yo creo que desde ese punto de vista, además, voy a citar, hay una película que me gusta mucho, la cito muchas veces, esta ¿habéis visto? Es que pocas películas hablan de ética, ¿no? Así tan claramente, de Jerry Maguire, no sé si la habéis visto, Tom Cruise y tal. Bueno, es un tipo, efectivamente, que hay un futbolista que está todo el rato diciendo, enséñame la pasta, ¿no? Primero enséñame el contrato y tal. Al final el mensaje es, vamos a ver, mete goles y ya vendrá el dinero. Es decir, tu trabajo no es firmar contratos ni es tarifario, ¿no? Tu trabajo es hacer tu trabajo bien hecho, para que el estadio esté lleno, para que vendas entradas y vendas palomitas, ¿no? Y si haces tu trabajo bien hecho, el dinero vendrá detrás, ¿no? Yo eso, bueno, cada cual tiene su experiencia. Yo la verdad es que no me ha ido mal y efectivamente he intentado siempre decir, bueno, primero voy a resolver el problema, ¿no? Y la verdad es que luego, también porque tengo una voz hipotensa, luego ningún cliente casi nunca me ha negado los honorarios, ¿no? De dar miedo y tal, pero vamos, por poner primero el servicio, ¿no? El servicio, pero vamos, el servicio no es hacerlo excelso y tal, que también. El servicio es hacer tu trabajo bien hecho, vamos, pero vamos, una casa, una valoración bien hecha. Una valoración bien hecha para una testamentaria tal resuelve muchos problemas, evitas que se peguen 20 herederos. Si está bien hecha y convences, sin ir más lejos, ¿no? Pues ya has hecho un servicio, ¿no? Claro, si tú estás pensando, voy a hacer lo primero que sea, me da igual que se peguen, yo cojo el dinero y se acabó, pues bueno, pues ya no estás cumpliendo, ¿no? Estamos sin tiempo, es que yo sé que me vas a pedir, tienes cara de pedirme conclusiones. Sí, quiero pedirte conclusiones. Iba a hacer una cosa Muchísimas horrible, gracias, Micaela. una cosa espantosa, ¿no? Que es pasarle, ya que ha podido venir hoy Fernando, que Fernando diga una idea final de cierre, ¿no? De estar ahí mirando escéptico, tal, diciendo, bueno, pues estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Fernando, te hemos pillado. Sí, completamente. Sí, tenía que haberte avisado. He estado muy atento, ¿no? Sin avisar, pero he estado muy atento. Y bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos los estudiantes, a la Universidad Francisco de Vitoria y a María y Carlos por haber venido y por este rato fascinante, ¿no? Y que van a disfrutar muchísimos arquitectos y no arquitectos, ciudadanos en general, dentro de muy poquito, en la primavera del 2024, cuando este podcast esté en el aire. No, nada más una reflexión así como muy general, que para mí un poco resume todo. O sea, le pusimos el título de La buena profesión, porque yo creo que sintetiza muy bien lo que es la arquitectura, ¿no? Por una parte, profesión, es decir, que la sociedad, en el momento que estéis titulados, y a los que ya estamos titulados, nos faculta para firmar y lanzar a nuestra realidad física y para que dentro vivan las personas unos edificios, con todo lo que eso implica, es decir, que esa formación politécnica que tienen las escuelas y que tenemos nosotros, la sociedad nos exige que respondamos a ella al 100%, es decir, lo que decía Oiza, nosotros damos un servicio, pero que no es como el grifo de agua que sale el agua fría, pero también tiene que salir el agua fría, ¿no? Perfectamente, y cuando es caliente, el edificio tiene que funcionar esa utilidad mínima. Pero además la palabra buena profesión, implica todo aquello de lo que nos han estado, por lo que vosotros habéis estado preguntando y nos han hablado María y Carlos. Todo ese más allá que ofrecemos los arquitectos sin entrar en contraposición y que además como persona nos permite, bueno, hay un libro maravilloso, el oficio de vivir, de Cesare Pavese, que nos permite formarnos como personas, ¿no? Si somos capaces de dar más allá, seremos también nosotros mejores personas. Entonces, por eso estáis iniciando, los que os iniciáis y los que estamos allá, con lo duro, con la dureza enorme de esta profesión, pero yo creo que un camino fascinante y con todas las posibilidades de las que nos han hablado además Carlos y María. O sea, que yo creo que la arquitectura y los arquitectos y las arquitectas tenemos un futuro fascinante por delante. Pues muchísimas gracias, Fernando. Por desgracia, como ya nos están anunciando Carlos y Fernando, se nos acaba el tiempo desde hace un rato, que lo sepáis, pero no importa, nosotros hemos mantenido el tipo. Pero sin duda yo creo que quedan muchas ideas para una futura temporada. Ahí lo dejo, Fernando, te miro así de reojillo. Y quizá tú, que nos estás oyendo, quieras preguntar, comentar algo, proponer. Todo lo que puedas aportar nos va a ser de gran ayuda. Tenemos un buzón de correo esperando, labuenaprofesión@germinarc.com, donde te atenderemos encantados. ¿Quieres proponer un tema o un ponente futuro? ¿Quieres replicar algo de lo tratado? ¿Quieres participar de algún modo? Ahí nos tienes.
Agradecemos de nuevo a la Universidad Francisco de Vitoria y a sus alumnos y alumnas la colaboración en este episodio, a Laura Quintero, Álvaro Sandoval, Micaela Ibarra y Blanca Shelton. Muchísimas gracias a los 4 por venir y por preguntar. Vuestras preguntas han sido maravillosas. Muchas gracias también a nuestro querido invitado Carlos Irisarri, siempre propositivo, siempre polémico, eso ya lo sabíamos, no nos sorprende. Y gracias a ti que nos has escuchado. Esperamos sinceramente desde el Colegio de Arquitectos de Madrid que este espacio te haya sugerido asuntos en los que pensar, pero más aún, ideas en las que colaborar. En esta casa, que es de todos y de todas, siempre están las puertas abiertas a quien quiera sumarse. Un abrazo de María Fernández. Esto ha sido La Buena Profesión.